Bendiciones para todos. Qué gozo estar de regreso acá con ustedes en la escuela dominical en la Iglesia Bautista Vida Abundante. Esta mañana tenemos una clase muy importante en donde vamos a aprender a vivir en fe, poniendo siempre nuestras prioridades en orden. Vayamos al Señor en oración para que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que vamos a compartir. Gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, logramos tener estos principios básicos para nuestra vida, para la fe que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos hoy a poder comprender lo que significa vivir en fe, siempre poniendo en orden las prioridades de nuestras vidas. Guíanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, para que podamos así pues extraer estos principios y aplicarlos en nuestras vidas para honra y gloria tuya. Pues lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como ya lo mencioné, la lección de esta mañana es la última de las lecciones que hemos estado teniendo con respecto a cómo nosotros mostramos nuestra fe en el mundo, en nuestras vidas. La lección de hoy se titula Mostrando tu fe en tus prioridades. No sé si usted tiene en orden sus prioridades con respecto a lo que Dios quiere para su vida, con respecto a cómo usted debe de demostrar su fe en el mundo donde no todos quieren tener a Dios como primero. La idea central en esta ocasión es que no importa lo que nos espera por delante, debemos de mantener nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Eso es lo primero. Especialmente en esos momentos cuando pensamos que la situación es caótica o se ha vuelto difícil, nosotros debemos de mantener nuestra confianza y depender completamente del Señor. Nosotros no somos personajes ficticios, pero existe una película que a los niños les encantó mucho, la historia de unas hermanas que una de ellas desarrolla una habilidad de congelar todo a su alrededor. Y dentro de esta pequeña historia para niños hay un personaje muy interesante, un muñeco de nieve llamado Olaf. Ese muñequito desea experimentar un tiempo de verano, un tiempo donde el sol calienta. Parece ser que el frío lo considera un poco triste, y él quiere ver más allá, quiere experimentar más allá. Lo interesante es que este muñeco desea, siendo un muñeco de nieve, desea experimentar el tiempo de calor. Y hasta los niños saben lo que pasaría con un muñeco como este en el tiempo de calor, donde los rayos solares están muy fuertes. Usted y yo podemos muchas veces estar equivocados sobre el futuro y lo que nosotros planeamos hacer en él. Cuando esto sucede, cuando nuestro futuro no es tan bonito, atractivo, ¿cómo respondemos a esa situación? Hoy, en este libro de Santiago, en la epístola de Santiago, veremos
y vamos a poder entender de cómo nosotros podemos estar concentrados con nuestras prioridades en orden para que cuando nosotros, aunque estemos planeando hacer algo favorable en el futuro y no suceda, nuestra fe no desfallezca. Que estemos, como dice la idea central, que nos mantengamos en confianza y dependencia en Dios. Santiago nos hace entender cuál es el resultado del egoísmo y esas actitudes envidiosas que nosotros muchas veces desarrollamos por querer algo para un futuro que es incierto. Santiago les habla a estos individuos que se habían introducido en el ámbito de la iglesia y que trataban de hacer creer al resto de los creyentes que estaba bien ir y hacer y planear sin tomar en consideración lo que Dios quería hacer en esas vidas. No importa lo que nos espere, nosotros debemos de mantener nuestra confianza. La pregunta de este día dice, ¿cuándo fue mejor un cambio inesperado que el plan original? ¿Cuándo sucedió ese momento en cuando tú estabas planeando algo, pero como no se llevó a cabo, lo inesperado terminó siendo mejor que lo que habías planeado? El pasaje bíblico de Santiago, capítulo 4, los versículos del 13 al 17 y el capítulo 5, versículos 7 al 11, nos darán esa respuesta que contrarresta el egoísmo y la arrogancia que muchas veces toma presa de nosotros y se enfoca en nuestros deseos y nuestros placeres que no van en acorde con las prioridades que Dios tiene para nosotros. Comencemos entonces con Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En pocas palabras, Santiago les está diciendo a los creyentes de esta iglesia: debemos de someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Estos siguientes versículos nos hablan acerca de cómo nosotros debemos concentrarnos, enfocarnos en lo que debería de ser la prioridad de nuestra vida: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El problema con los planes vino como resultado dejar a Dios fuera de ellos. Muchas veces nosotros no consideramos que en nuestros planes Dios debería de ser
el que debería de ser tomado en cuenta aún antes de los planes que tenemos. Porque por eso Santiago le dice a aquellos que están interesados en hacer algo en su vida. La vida, ¿qué es la vida? Dice él. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí en el área donde nosotros vivimos, durante el invierno, hay ciertos momentos cuando la neblina se pone muy espesa, cuando no logramos ver con claridad el camino y tenemos que manejar a una velocidad muy baja. Tener un cuidado con la siguiente milla, el kilómetro o el metro que correremos. La neblina obstruye la visión y de esa manera la misma vida obstruye los planes de Dios, esos planes que Él tiene para ti y para mí. No podemos darnos el lujo de decir o de pensar que lo que estamos planeando hacer se va a llevar a cabo. Por eso, al principio, dijimos que cuando llega lo incierto, cuando hemos planificado algo y terminamos no llevando a cabo esos planes, debemos de mantenernos, debemos de tener esa plena confianza y esa dependencia en Dios. Porque si nosotros hacemos eso, venga lo que venga por delante, no nos tomará por sorpresa. Y si nos toma por sorpresa, no nos llevará a esa preocupación o extrema ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. Dios quiere que cada uno de nosotros dejemos la jactancia, porque la jactancia crea una visión que termina siendo opacada aún por la misma situación en la vida. Terminamos a veces considerando lo que nuestros ojos pueden ver, o terminamos tomando decisiones en base a la experiencia que nosotros tenemos acerca de cualquier situación. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice, en vez de eso, deberíamos de decir, si el Señor quiere. Si Él quiere, viviremos y haremos lo que estamos planeando hacer. El no hacer eso es jactarse en la soberbia. La palabra de Dios dice que toda jactancia es mala. Y por eso, si nosotros sabemos que eso es malo y no lo hacemos o terminamos haciendo lo malo, entonces se nos considerará que hemos cometido un pecado. Por lo tanto, dice Santiago en el capítulo 5, versículos 7 al 9, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esto es lo que más importa. Esta es la verdadera prioridad de la vida. Tener en mente que el Señor Jesucristo viene pronto, que Él está pronto a llegar y establecer de manera permanente su reino. Y cuando Él venga y haga eso, todos nuestros planes,
todo lo que nosotros hemos planeado hacer en esta vida llegará a su final. Por eso se nos hace el llamado a tener paciencia. La paciencia es esa virtud, es ese fruto del Espíritu Santo que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Debemos de entender que la vida es en sí esa neblina que puede opacar la visión, pero que de repente va a ser aclarada si dejamos que la presencia de Jesucristo venga y se postre en cada uno de los planes que nosotros tenemos. Cuando Él llega y cuando Él nos da la claridad de lo que está por enfrente, nos vamos a dar cuenta que es mejor esperar su venida que querer llevar a cabo algo que no sabemos que no se va a poder llevar a cabo. Jesucristo no quiere que seamos personas que no tienen cuidado en la vida, o que seamos personas desordenadas, que no nos importe lo que nos va a suceder. Claro que no. Lo que Él está interesado es en que nuestros planes se lleven a cabo siempre bajo la supervisión, bajo la voluntad y la bendición que Él quiere darnos. Porque cuando nosotros llevamos a cabo y ponemos en práctica esas cosas que aún por muy sencillas hacemos durante el día, eso tendrá un mayor éxito que si lo hacemos sin Él. Finalmente, Santiago nos dice: tomad como ejemplo, ahí en Santiago capítulo 5, 10 al 11, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job es un personaje que puede ayudarnos a entender la paciencia que debemos de tener y esperar en esa bendición que viene desde lo alto. La historia nos cuenta en el libro de Job que Job fue una persona de mucho, un tipo de individuo que era bendecido, pero que utilizó los recursos que Dios le dio para el bien de su hogar, de su familia y del resto de las personas. A través de ese libro vemos la convicción que tenía Job de siempre hacer las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero aún él, que vivió su vida de una manera correcta, de una manera piadosa, llegó a experimentar esos momentos en los que desafortunadamente perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió aún la misma salud de su cuerpo, pero él pacientemente esperó esa exaltación que Dios tenía preparada para él. Y a pesar de haber llegado a un momento tan humillante, Job dio testimonio. Él fue ese prototipo de un individuo que sabe esperar en Dios. Y nos cuenta al final del libro de Job cómo Dios, en su misericordia y en su compasión, restauró a Job y le dio más de lo que anteriormente había obtenido. Y no es importante lo que recibió Job
la restauración terrenal que tuvo, sino más bien la aprobación de Dios con respecto a esperar en su Creador. Y cómo Él mismo experimentó en carne propia el vituperio, esos momentos difíciles, pero que al final de cuentas salió con una calificación muy alta. Y Dios lo vio de buena manera. Por eso, no importa lo que venga por delante, mantengamos nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Esta semana, pues, pongamos en práctica lo que el Señor está tratando de hacer en nuestra vida. Oremos con adoración al Señor. Confiemos en Dios, sabiendo que el regreso de Cristo traerá plena justicia, libertad y esa salvación que Él nos ha prometido. Consideremos cómo podemos orar y adorar a Dios correctamente por todo lo que Él está haciendo hasta este momento en nuestra vida. Y agradezcamos al Señor el futuro que nos espera cuando Él regrese, porque ese futuro sí es seguro. Él lo prometió, que cuando Él regrese, restaurará completamente nuestra vida y nuestra condición de esclavitud en el pecado y nos dará una libertad completa. Oremos esta semana con adoración. Oremos por nuestros planes. Entreguemos a Él nuestros programas, nuestras citas, nuestros planes, tanto esas citas o planes pequeñas como grandes. Confiemos en Él. Si los planes cambian, agradezcámosle al Señor, porque Él obrará a través de cualquier situación que venga por delante. Por último, continuemos orando por esa iglesia que continuamente está siendo perseguida. Hay muchos de los que no sabemos o conocemos que con coraje se mantienen firmes en creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Lugares donde ellos se enfrentan con la persecución por creer en Jesucristo. Hagamos el buen hábito de mantenerlos en oración, de recordar a esas personas que están fielmente compartiendo la palabra en esos lugares donde no se permite compartir la palabra. Y oremos para que el Espíritu Santo vaya abriendo sendas y que muchos lleguen al conocimiento del Señor. Es probable que no nos enfrentemos con un tipo de futuro imposible, así como el que se enfrentó Job en su vida, o como ese muñequito de nieve que al estar en ese lugar caliente iba a terminar siendo agua. Pero nos enfrentaremos a circunstancias, muchas de ellas imprevistas. Y es posible que las opciones en el momento no serán muy atractivas. Pero recordemos, Dios no nos abandonará ni nos dejará. Él estará allí. Así que debemos de confiar plenamente en el Señor y tener nuestra confianza siempre en Él, dependiendo de ese poder que Él tiene para transformar las vicisitudes de la vida en algo grandioso para honra y gloria
de Él. Señor, te damos las gracias por haber completado estas lecciones que hemos estado compartiendo acerca de cómo tú quieres que vivamos la fe alrededor de aquellos que aún no están entregados a ti. Ayúdanos a mantenernos confiando en ti, dependiendo de ti, para que las circunstancias de la vida no nos tomen por sorpresa, sino que siempre esperemos en lo que tú harás. Y a mantenernos enfocados con nuestras prioridades en orden, Señor, especialmente al saber que un día tu Hijo Jesucristo regresará y vendrá a poner orden en este mundo caído que se ha apartado y continúa apartándose más de ti cada día. Lo rogamos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Continuamos invitándoles para que nos acompañen a este tiempo de adoración en el culto dominical y que el Señor continúe llenando sus vidas de esas grandes bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les guarde y nos veremos en la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.